Estamos aquí por la misericordia de Dios, que Él nos dé sabiduría y con mucho temor estamos aquí parados y con mucha humildad delante de Dios. Hoy vamos a hablar de la murmuración, un mal que está afectando mucho en la iglesia y que nosotros deberíamos de trabajar con ella porque nadie está exento, pero causa mucha división, trae maldición. Es un pecado que a Dios le duele porque, aunque usted no lo crea, cuando murmuramos contra alguien, no murmuramos contra la persona directamente, pero es contra Dios, porque somos siervos de Dios y deberíamos de amarnos, respetarnos, porque somos a imagen y semejanza de Él. Así que todos sabemos que la definición de la murmuración es una queja o disgusto contra alguien. La murmuración es lo mismo que el rumor, la habladuría, el chisme y comentarios. La murmuración es un pecado que ofende a Dios, que por consecuencia puede traer maldición y plaga. Y también causa división entre los hermanos. Vamos a poner unos cuantos ejemplos en la Biblia para que nosotros sepamos, porque es bueno saber la verdad para que así seamos libertados de cualquier pecado que hemos estado haciendo y no sabemos. Por eso es necesario leer la Biblia, la palabra, porque conocemos sus preceptos, conocemos sus leyes, todos los principios, todo está escrito aquí. Así como Jesucristo es el verbo, así mismo debemos estudiar la palabra para conocerlo a Él, para andar en sus caminos, no pecar contra Él, para que ese amor y esa santidad vaya en aumento y para poder decir que somos cristianos. Es una carrera que es al paso, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y es muy necesario que más ahora en estos tiempos que nosotros nos metamos muy de adentro en la palabra, en la Biblia, porque se necesita más que nunca ahora la sabiduría del Señor Jesucristo, donde aprendemos prudencia, aprendemos muchas cosas, donde el cristiano se enriquece y ponerla por obra y adquirimos todo lo que es de Dios. Tenemos como ejemplo al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, cuando salieron de Egipto. Como dice Pablo en 1 Corintios 10, que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Por eso es necesario, contundentemente necesario, más que nunca. El cristiano no puede ser un analfabeta en cuando se trata de la palabra de Dios. No es necesario que tenga que ser un teólogo, pero conocer la palabra, conocer dónde estamos metidos. Porque ya que Dios se nos ha revelado y tenemos un espíritu nuevo, tenemos la capacidad de entender la Biblia. En vez de nosotros estar dando vueltas por ahí, perdiendo el tiempo en las vanidades de esta vida, en lujurias y tantas cosas, tenemos una responsabilidad con Dios, porque Él nos va a pedir cuenta algún día. Y se nota cuando un cristiano lee la Biblia, hasta se comporta diferente, porque le pedimos a Dios que nos ayude a vivirla. En 1 Corintios 10, Pablo aquí le habla a los corintios y le pone varios pecados que el pueblo de Israel cometió en el desierto, que ofendieron mucho a Dios y fueron pecados contra Dios, y Dios se arremetió sin ninguna misericordia, porque dice la palabra que Dios no tiene por inocente al culpable. Y aunque Dios es misericordioso, pero cuando nosotros sabemos esto, como dice aquí Pablo, que esto les aconteció al pueblo de Israel, por ejemplo, como está escrito, para amonestarnos a nosotros. Es para nosotros no cometer lo mismo. El pueblo de Israel fue sacrificado, un pueblo muy bendito, muy amado, fue el pueblo elegido por Dios físicamente,
una bendición tremenda, grandísima, porque así que todo el mundo está en contra de Israel, pero es por la misma envidia, porque es un niño lindo. El pueblo de Israel es un niño lindo de Dios, pero así mismo, como fueron escogidos niños lindos, pagaron un precio muy grande. Y hoy en día lo tenemos en los libros, en la Biblia, donde lo tenemos tan accesible, tan fácil en los teléfonos. Antes era pergaminos, antes eras en papeles, pero ahora ya no, ahora todo es electrónicamente y podemos estudiar su palabra. Y dice que en 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo del 1 al 11. 1 Corintios, capítulo 10, del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Estos se refieren a los de Israel cuando estaban en el desierto. Estaban bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Aquí es que vamos a mencionar unos de los pecados que ellos cometieron para comenzar a citarlos aquí, ¿no? Vamos a enfatizar solamente uno de ellos, pero como estamos leyendo 1 Corintios 10, como menciona algunos, más adelante solo nos vamos a enfocar en uno solo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Ese es uno de ellos. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos. Ese es el otro pecado, que como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Y en este que vamos a decir ahora, en este que vamos a dar el énfasis, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Asimismo, como Dios los sacó y los rescató de Egipto, según ellos estaban esclavos por el faraón, estaban en servidumbre, pero bien, la estaban pasando malísima. Entonces ellos clamaron a Jehová. Y el Señor escuchó su gemido, y el Señor los sacó de Egipto para darle a la tierra prometida y todas las bendiciones con ella. Pero entonces pasaron todas estas cosas. Ellos estaban conociendo a Dios. Y asimismo, como Dios le aplicaba la ley, le decía, si hacen estas cosas serán bendecidos. Pero aquí, asimismo, como Dios bendice, también Dios permite y trae maldición, de acuerdo a lo que nosotros no estemos viviendo de acuerdo a su palabra. Ahora bien, ¿por qué ofende a Dios? Porque cuando murmuramos contra Dios, cuando murmuramos contra Dios, murmuramos. Y para poner un ejemplo, esto lo vemos en Éxodo capítulo 16, del 1 al 8. Nosotros vamos a poner unos cuantos ejemplos para ver la severidad, para que nosotros meditemos en ella y trabajar con la murmuración, porque es un fruto de la carne, ¿no? Del pecado. Entonces, mientras conocemos y aprendemos de algo y sabemos que es malo contra Dios, debemos trabajar y no darle rienda suelta. En Éxodo 16, del 1 al 8. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Jehová, contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto.
Oiga qué comentario, qué murmuración han hecho los hijos de Israel después que Dios los sacó de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué pasó? Y Jehová le dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Esto es Jehová diciéndole a Moisés, porque Jehová escuchó. Para que yo lo pruebe y pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararon para guardar el doble de lo que suelen escoger cada día. Esto es el sábado, en el viernes, es el sexto día. Porque el sábado era sabá, no se trabajaba, no se hacía, no se puede recoger nada. Por eso Jehová le está mandando que en el sexto día, que es viernes, recogían el doble. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Aquí hay este ejemplo, leí todo esto para que sepamos que cuando nosotros murmuramos, no es aunque mencionemos a una persona, pero verdaderamente esa persona le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros, es un siervo ajeno. Semejanza de Dios es, lo creó a su semejanza. Por eso tenemos que tener cuidado, porque aquí dice, por poner este ejemplo, a Moisés, tenía una honra grandísima. Era el niño lindo de Dios, donde Dios hablaba cara a cara con él, y eso más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, lo vamos a poner como ejemplo, de que Dios, que hablaba de cara a cara con Moisés, que con nadie lo hacía, era el hombre más manso de la tierra, y con todo eso él no se jactaba. Por eso lo vamos a explicar más tarde, para seguir aquí. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana para pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Dios, contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, dice Moisés aquí, sino contra Jehová. Tenemos que tener cuidado porque esto puede ser bien delicado. A veces nos pasan las cosas y ni siquiera nos sabemos por qué. Y esto es uno de los pecados de los que mencionamos más anteriormente sobre la idolatría, fornicación, tentación de no tentar a Jehová. Eso son una de ellas solamente. Porque esto es bueno saberlo para no pecar contra Dios. Puede traer plaga, puede traer maldición, trae división, no es bueno en las iglesias. Caemos en un hoyo bien profundo y Dios a veces, cuando gemimos, Señor, está pasando esto, no sé por qué estoy en esta situación, no salgo de una, y a veces Dios nos castiga duramente y no quiere abrir los ojos, y cuando nosotros meditamos y leemos la palabra, a veces el Señor nos dice: mira, mijo, que tú estás pecando aquí en esta área, nosotros tenemos que eliminarlo. Todos tenemos que trabajar, tenemos que luchar contra el pecado, no podemos andar así a lo loco, dándole rienda suelta a la carne. Esto es solamente uno de ellos, lo que estamos hablando hoy. Cada uno de ellos es un pecado que trae su maldición, que Dios castiga, y hasta nos meten en un cautiverio fuerte. Es difícil de salir de ella. Pero vamos a poner otro ejemplo cuando en la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Eso fue, no lo voy a leer, pero para no leer tanto, pero en esa rebelión fue fuerte, ahí se tragó la tierra Coré. Jehová lo escuchó y abrió la tierra y se tragó a Coré. Y se llevó a todos, porque Coré, Datán y Abiram reunieron como 250 hombres
en contra de Moisés. Por eso eso es otro tema, eso es rebelión, eso es otro pecado. Pero entonces en Números capítulo 16, versículo 41 49, vamos a leerlo. Ese es otro ejemplo de la murmuración. Números capítulo 16, versículo del 41 al 49. Después que el pueblo de Israel, al mando, a la cabeza con Coré, Datán y Abiram, que se rebelaron contra Moisés, y el pueblo viendo lo que le pasó, que Jehová mató a todo el mundo y abrió la tierra y se tragó a Coré y ellos lo vieron. Al siguiente día murmuraron, dice así en el 41, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. No son fáciles esta gente, por eso somos usted y yo, hermano, esa es la carne. No señalemos para allá, porque así como yo, usted, es lo mismo. Tenemos, como dicen en nuestro país, tenemos la misma cachaza, el mismo forro, la misma carne. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, ahí se asustaron, porque ahí ya Jehová descendió al tabernáculo. Y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. O sea que nadie le contó a Jehová, sino que Jehová, al ver que murmuraron contra Moisés y Aarón, ahí mismo bajó Jehová. Y dijo y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Moisés y Aarón se postraron. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto la congregación. O sea que el tabernáculo estaba a un lado, el pueblo estaba a otro lado. Cuando Jehová descendió al tabernáculo con su furia para destruir la congregación, Moisés manda a Aarón para que vaya al incensario y para que lo traiga hacia el pueblo para que cese. Por eso lo vamos a ver ahora. Toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso. Y ve pronto la congregación y haz expiación por ellos. A pesar de que ellos hablaron contra Moisés y Aarón, Moisés apiadado, porque era el mismo Espíritu de Jesucristo, vete, haz expiación por ellos. Él no lo dejó, que lo lleve el diablo todo. Él se apiadó, el mismo Espíritu de Jesucristo. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Jehová comenzó a llevarse a la gente matándolo. Y él puso incienso y hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Se paró. Jehová tuvo misericordia. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. No fue fácil, 14,700 muertos. Y eso fue sin contar los muertos por la rebelión de Coré el día anterior. O sea que Dios, hay pecado que Él no deja pasar. Si en estos tiempos, si no fuera por Jesucristo, por la gracia, porque estamos en el pacto de la gracia, yo creo que no tuviéramos hoy, la tierra no tuviera mucho tiempo así como está ahora, ¿no? Ahora yo quiero poner otro ejemplo, pero este es de Aarón y María. Solamente para ver la severidad, porque como es contra Dios que pecamos, es bueno tenerlo en mente todo esto. Es necesario, porque Jehová dice ser santo como yo soy santo. A eso que se refiere. Tenemos que andar en los preceptos de Dios. Tenemos que apartarnos del mal, cumplir su mandamiento, hacer lo correcto delante de Dios.
Tener mucho cuidado para no meter la pata. En este otro ejemplo, fue Aarón y María. María incitó a Aarón a que se unieran los dos a hablar sobre Moisés. Ustedes han escuchado este pasaje porque esto fue cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés por haber tomado a la esposa Cusita. Yo estuve leyendo un comentario de Juan Calvino y él dice que Cusita no era que él había tomado a otra mujer. Cusita era Séfora. Lo que pasa es que cuando Israel había salido de Egipto, Séfora no estaba con Moisés, ni ella había muerto. Pero dice el comentarista que poco antes de dar la ley, las tablas, al pueblo de Israel, cuando Moisés bajó del monte, cuando estaba hablando con Dios, dice que, se me olvidó el nombre del suegro de Jetro. Jetro dice que ahí apareció Jetro con su hija, que es la esposa de Moisés, Séfora, y desde entonces se quedó con ella. Pero entonces, ¿qué pasó? Séfora no era judía, era una gentil, era de los madianitas. Entonces, cuando ellos criticaron y dijeron que tomó por esposa Cusita, ese sobrenombre solamente, según el comentarista, lo pusieron, pero es para como empeorar más la murmuración, el comentario que hicieron. Solamente por eso, pero no fue que Moisés tomó otra mujer y no creo que Moisés toleraría la poligamia. Era esa sola mujer y con esa se murió con ella. Esa fue la única que él tuvo. Entonces, por esto, por haber María y Aarón estaban criticando la mujer que había tomado. Pero, señores, si esa fue la mujer que le dio Dios, ¿qué hacemos nosotros hablando del propósito de Dios? ¿Qué nosotros sabemos? Eso le toca a Dios. Si la mujer que Dios le dio a usted, a la mujer que me dio a mí, si el esposo que le dio Dios a usted, como a usted, señora, señorita, amada hermana, y que venga otro y que no, que eso no está mal, no puede ser así, eligió mal. Estamos hablando contra de Dios, porque Dios es el que provee, Dios es el que nos predestina, y ya todo estaba de antemano hecho ya. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con los comentarios cuando lo hacemos. Porque estamos hablando contra un siervo que no es de nosotros, es un siervo de Jesucristo, que Jesucristo dio la vida por esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero ahora bien, siguiendo con el tema, Números capítulo 2. Números capítulo 12, del 1 al 13. Yo quiero leerlo porque esto es otro ejemplo y quiero, para tener una conciencia de qué estamos, de la seriedad de la murmuración, de que cada vez que esto sucedía, Dios no lo dejaba pasar. Para que nosotros quizás no nos damos cuenta cuando Dios nos está castigando, que por qué, uno no sabe, pero es bueno meditar en estas cosas, a veces estamos en la verdad, en el camino. Bien, Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, oigan este comentario, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué pasó? Jehová lo oyó. Ni siquiera Moisés había escuchado eso. Y aquel varón Moisés era muy manso, dice la Biblia, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego se le apareció Jehová a Moisés. Y se le apareció también a Aarón y a María.
salid vosotros tres, le dice Dios, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. No era para darle un ascenso de puerto ni nada de eso, era para castigarlo, para que ellos vean. Y miren, pero sigamos leyendo para que sepamos cómo es. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, le dice Jehová a Aarón y a María. Cuando hay entre nosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. ¿Qué usted cree? Jehová nunca ha hecho eso con nadie más, nada más con Moisés. En toda la historia, en la Biblia, todo, a nadie Jehová ha hecho eso, solamente con Moisés. Tremenda honra. ¿Sabe que el mismo Dios defendiendo a Moisés? Moisés no se defendió porque ni siquiera sabía. Cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, el mismo Dios bajó, los llamó a los tres y le dijo, ustedes dos vengan acá. Y le dijo, déjame ver cómo que dice aquí. Cuando hay entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, fue un boche que le echó, y en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura. Tremenda honra tenía Moisés. El mismo Dios lo defendió. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dice Jehová. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa, como a la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No puede ella ahora, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. ¿Qué usted cree de eso? Al mismo instante. Y todo esto fue para nosotros. Hay un comentarista que se relata sobre eso mismo. Dice aquí que cuando pecamos contra Dios, cuando ofendemos a Dios, se aleja. Que nunca nos suceda eso, hermanos. No queremos estar humildes siempre bajo la presencia de Dios como David. Que decía David, Señor, pon en mí un espíritu manso y humilde. Es necesario, se necesita, hermanos. Dice este comentarista, Dios se aleja de nosotros así cuando Aarón y María murmuran contra Moisés. Dices que la eliminación de la presencia de Dios es la señal más segura y triste del disgusto de Dios. Ay de nosotros si Él se va. Él nunca se va hasta que por el pecado y la locura lo alejamos de nosotros. Entonces, tenemos que evitar por todos los medios de agradar a Dios en todo momento. No por buenos beneficios, sino porque le amamos a Él. Él no se merece. Él se merece todo el respeto, toda honra, toda gloria. Rendirle toda nuestra fuerza, servirle con toda nuestra mente, con todo corazón. Somos débiles y vamos a pecar, pero hermanos, por favor, tenemos que luchar. Tenemos que poner nuestra parte. Jehová, ayúdanos y meternos con la palabra, porque aquí Dios nos va a ayudar. Mientras más nosotros nos metemos con Dios, más vemos su gloria, más vemos su rostro, más vemos su
El cuidar, Él nos cuida, que nosotros que nada más atendamos a los asuntos de Dios. Él se preocupará de nosotros. Él se encarga de todo eso. Y sigue el comentarista, la nube se fue y miren, se volvió de prosa. Inmediatamente Dios se va, ahí mismo viene el enemigo. Son como los 7 espíritus de Satanás que llegan así, los 7 demonios. Y nos acaban, no tenemos el cuidado de Dios ya como cuando Él estaba agradado con nosotros, por decir así, cuando andamos en sus caminos, cuando no andamos en desobediencia. Inmediatamente no tenemos el respaldo de Dios. Ay de nosotros. Cuando Dios se va, viene el mal. No esperes nada bueno cuando Dios se vaya. Su lengua sucia, como dice ese comentarista menciona otro comentario, como el obispo Hall, fue justamente castigada con una cara sucia, en humilla. Aarón como sacerdote fue el juez de la lepra. No podía pronunciar la leprosa sin temblar, sabiendo que era igualmente culpable. Pero sí ella fue castigada por hablar en contra de Moisés. ¿Qué será de aquellos que pecan contra Cristo? Aarón, quien se unió a su hermana para hablar en contra de Moisés, se ve obligado a sí mismo y a su hermana a suplicarlo. El mismo Aarón tuvo que suplicarle, porque él siendo también cómplice, pero él tuvo que rogarle por su hermana, porque era una humillación tan grande que no podía soportarla. Se arrepintió en ese momento, porque esa es la paga del pecado cuando pecamos contra Dios. Y el hablar muy bien de él, a quien tan recientemente culpó. Ahora bien, en 1 de Pedro, capítulo 4:8, dice consejos que para toda la iglesia, para nosotros, que es necesario seguirlos. Porque vienen de Dios. 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, dice Pedro, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos ministradores de la multiforme gracia de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, sea algún servicio al hermano, quizá no necesariamente un servicio, pero cualquier cosa, no un vehículo que se dañe, la restauración de un hogar, un hermano que necesita ayuda en algo que en la casa, en cualquier área. Tenemos que tener cuidado con murmurar contra eso. Todo hacerlo sin murmuraciones, para no caer en manos del diablo, para parecernos a Cristo. Y ahí es cuando el testimonio se ve. Ya cuando somos ejemplos. Es difícil, hermano. Sí, porque tenemos una carne, pero en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encomendamos a Dios para que Él nos ayude, porque podemos. Tenemos el Espíritu de Dios, de fuerza y valentía. Ahora, otra vez, aquí en Pablo, en 2 de Corintios 12:20. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Le dice Pablo a los Corintios, porque esta era una iglesia que mataban ellos. Eso era una envidia, era de todo lo que tienen esta gente. Pues me temo que cuando llegue, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, no os halle tales como quiero, y se halla ya entre vosotros cual no queréis. ¿Sabe? Que él no quiere encontrar como se están matando, que se están envidiando, que se están mordiendo y acabando y todo. Yo no quiero hallarlo así, dice él. Que hay entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Aquí está otra vez la murmuración. Ahora vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 14.
Dice Pablo a los filipenses, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Hacerlo por amor. Hay algunos hermanos que son más duritos que otros. Esos no somos perfectos, mis hermanos, pero si lo vamos a dar una ayuda, si lo vamos a servir, mis hermanos, que sea sin murmuración y no sea con contienda. Vamos a hacerlo por Dios, porque eso es un hijo de Dios, su hermano. Y ahí es que tenemos que llegar, esa es la meta que tenemos que llegar. No podemos estar matándonos, odiándonos. Eso no es de Dios. Tenemos que ser hijos, andar como hijos de Dios, como Jesucristo. Que cuando que Pedro le preguntaba, Señor, ¿y cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? Ahí Jesús le respondió rápido, le dijo ahí 70, 27. Entonces dije que una vez, dije que dos veces, dije que no, que ya me lo ha hecho tantas veces, 70 veces 7. 70, 27 es mucho, hermano. Para que hayáis, dice aquí el capítulo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora la maldad ha aumentado muchísimo, el doble, el triple. Y es la misma palabra de Dios, esto no ha cambiado. Lo mismo lo que Dios nos manda, eso tenemos que hacer, lo mismo. No podemos cambiar porque Dios no cambia. El mundo sigue girando y da todo lo que tiene que dar y viene con moda y que sí, y la maldad aumentando, pero el Dios es el mismo. Los principios de Dios no cambian, son lo mismo. Porque por eso es que viviremos, porque nosotros haremos las obras de Jehová y la contaremos también, porque si nosotros nos sometemos al Espíritu, vamos a echar para adelante, mis hermanos. No nos quedaremos postrados. Veamos qué dice Santiago, capítulo 3, versículo 2, sobre la lengua. Porque aquí dice Santiago en el capítulo 3, versículo 2, sobre la lengua, que es murmuración también. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y en el versículo 5 continúa, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Asimismo la lengua, pequeñito, y hace un lío. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman todas, y ha sido domada por la naturaleza humana, que es la corona, nosotros, el hombre. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Ya ve por qué que no se deben, aparte de que Dios se ofende, Dios castiga, no le agrada, trae plagas, eso trae divisiones, pero también es porque usted y yo somos semejanza de Dios. Yo debo de respetarlo a ustedes, yo debo de amarlo a ustedes, porque a pesar de que somos hermanos en Cristo en el Espíritu, yo tengo que verte porque usted es semejanza de Dios, Dios lo creó, y tiene que haber un respeto. Como el pastor estaba hablando sobre que solo hay una sola raza, todos tenemos la misma sangre. Hay diferencia en colores, eso es variación, eso Dios lo hizo así, pero somos los mismos, tenemos los mismos tejidos, la misma carne. No es que una persona tiene 4 orejas, 5 oídos y 50 pies, no, somos todos los mismos. Ningún hombre puede domar la lengua sin la gracia y la asistencia divinas. El apóstol Santiago no lo presenta como imposible, sino como extremadamente difícil. Otros pecados decaen con la edad. Muchas veces se agrava. Nos volvemos más rencorosos e inquietos a medida que la fuerza natural decae. Y llegan los días en que no tenemos placer,
Ese fue un pensamiento de un comentarista, que la fuerza se nos va con el tiempo, pero ¿y el corazón de nosotros? La lengua. Porque de ahí que viene sale todo, del corazón, nuestras pasiones. Peor. Salomón dice en Proverbios 26, capítulo 26, versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es suavecito que entra, hermano. Miren, es un bombazo que te metí, tú ni te cuenta, te diste. El problema está en que si nosotros le seguimos la corriente o cambiamos el tema para no ser cómplice, pues quizás, hermano, tenga una debilidad con la lengua, y entonces mejor ser sabio, mejor evadirlo. O le sigue, como decimos nosotros los dominicanos, o le sigue el coro, o cambia el tema, porque ya sabemos la severidad de cuando hablamos de alguien. Porque la murmuración es lo mismo que chisme, habladuría, todo eso, comentarios, es lo mismo. Pero que Dios nos ayude, mis hermanos, porque eso es un proceso, porque vamos aprendiendo cada día. Esto no se aprende, esto es con golpes, uno se cae, se vuelve a levantar, y es al paso, una carrera de resistencia. Pues, ¿qué debemos de hacer? En 1 de Pedro 3:10 dice, 1 de Pedro capítulo 10, versículo 10 dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios que no hablen engaño. Los deseos carnales adquieren fuerza con facilidad, porque lo que deben ser frenados en su primer surgimiento, temamos los pecados de Israel si queremos evitar sus plagas. Y es justo temer que los que tientan a Cristo sean dejados por Él en poder de la vieja serpiente. La murmuración contra las disposiciones y los mandatos de Dios lo provoca en gran medida. Nada de la Escritura está escrito en vano, y es nuestra sabiduría y deber aprender de ella. Otros han caído y nosotros también podemos hacerlo. Ay, nadie está exento, eso no podemos decir que fueron ellos, no, que el hermano mío es el que el hablador es ese. Eso no sirve, hermano. Tú no puedes estar señalando, no, que aquel y yo sí. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hablar así? O sea, así mismo como cayó ese hermano, también puedo caer yo. Nadie está exento, no somos dioses. Aprendamos, levantemos al hermano y yo no hago lo mismo para que no me suceda a mí. Y viceversa también contra el hermano. Que el hermano aprenda también de uno, de los errores de uno. Y yo aprendo de los de ustedes. Los pecados de los demás deben ser advertencia para que no sigamos sus pasos. Los murmullos de Israel fueron escritos para nuestra advertencia. Tengamos miedo, por lo tanto, porque lo mismo es inminente sobre ti y sobre mí. En Judas 1, capítulo 1, versículo 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Asimismo, como Dios lo sacó, así mismo arremetió con aquellos que no siguieron sus mandamientos. No nos dejemos provocar por el mal. El amor hará lo que el miedo no puede hacer. Moisés y Aarón intercedieron con Dios por misericordia, sabiendo cuán grande fue la provocación. Seamos conscientes de los males de nuestros corazones, porque todo sale de aquí, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros pecamos, cualquiera que sea, es de aquí, del corazón que sale. Seamos conscientes de los males de nuestros corazones que nos llevan a alejarnos del Señor. Hay un descanso ordenado para los creyentes y el resto del refrigerio eterno
comenzando en esta vida y perfeccionándolo en la vida venidera. Como dice, ¿cómo fue que dijo Pedro aquí? El que quiera amar la vida y ver sus días buenos, refrene su lengua del mal. Eso es lo que se refiere aquí. Que hay un descanso ordenado para los creyentes. El resto del refrigerio eterno, comenzándolo aquí en esta tierra y perfeccionado en la vida venidera. Este es el descanso que Dios llama su descanso. Que Dios nos ayude a vivir su palabra. Esto fue solamente uno de los pecados, porque el Señor nos quiere que seamos hombres y mujeres maduros, entendidos, que estemos conscientes y que pongamos por obra su palabra, siendo humildes, no con jactancia, porque todos necesitamos. Yo aprendo de ustedes aprenden de mí, de lo bueno, porque eso es y eso es Dios, el Dios que da el don multiforme. El don, usted tiene dones que yo no tengo, y viceversa, cada uno lo necesitamos. ¿Qué es lo que Dios nos manda? Que nos amemos, porque tenemos que restaurarnos los unos a los otros. Y debemos que, como somos cuerpo de Jesucristo, debemos de llevarnos los unos a los otros a Dios. La gente que nos ve, servimos el testimonio cuando andamos de esa manera. Entonces Jesús, Dios, es el que es glorificado. Y eso es lo que está pasando en la iglesia hoy en día, que es tanta pompa, tanta gloria, tanto que venga, traiga su dinero, que lo van a decir. Eso no sirve, mi hermano. Eso no va a llevar a nadie a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Si no, obediencia quiero y no sacrificio. Que vivamos su palabra. Vamos a meternos a la palabra porque es necesario, hoy en día es necesario. No nos podemos dirigir por lo que, como está ahora las redes sociales, que la moda, que tanta cosa. Tenemos que hacerlo todo en orden. Meditándolo todo. Llevándolo al Espíritu, que es lo que Dios quiere. Señor, a veces Dios nos da privilegios y cuando viene a ver es lícito, como dice Pablo, pero no conviene. Entonces tenemos que rogarle a Dios, Señor, yo puedo hacer esto, pero no sé si esto le serviría por tropiezo, hermano. Usted no sabe, hermano, porque tenemos que ser sabios. Tenemos que orar de esa manera, tenemos que venir donde Dios Jehová, tenemos que tener la mente abierta, pensando siempre. No andar con miedo, mis hermanos, pero es la realidad. Tenemos que ir donde Dios. Nosotros estamos yendo donde Dios. A veces estamos haciendo un momento de decisiones de pauta. Bien, estamos orando a Dios, estamos rogándole a Dios, estamos leyendo la palabra diaria, Señor, para ser llenado del Espíritu, porque Dios no te va a llenar así por así. Tenemos que aprender su precepto, cómo ese Dios se mueve para no errar, para no pecar contra Dios. Entonces Dios cuando nos mete en trato, porque hay tratos que son necesarios, que no son necesariamente por pecado, sino aprender de ser manso, humilde, aumente el amor, el servicio sobre el otro. Entonces cuando leemos la Biblia, que mientras más nos metemos, más conocemos y aprendemos más de Él. Entonces va saliendo esa fluidez del Espíritu. Más que nunca, mis hermanos, se necesita. No podemos andar en el aire. Ya no hay tiempo para estar perdiendo el tiempo. Que seamos sabios. Padre, muchas gracias por todo. Ayúdanos, te necesitamos más que nunca cumplir tus palabras, Jehová. Que seamos llenos del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas, que nosotros meditemos en tus palabras, que saquemos el tiempo de meditar tus palabras. Cuando leamos la Biblia, que no sea algo rápido, mi Señor, que la mastiquemos bien, aunque sea medio capítulo, un capítulo, porque no es por cantidad, es que queremos ser precisos, queremos ser eficaz. Y nosotros te pedimos eso hoy, mi Señor. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Según tú nos vas dando la capacidad, mi Señor, así va aumentando, ese hombre va del espíritu que tú nos has dado, va en aumento, se va poniendo más fuerte, se pone más, no le da rienda a la carne, controla sus impulsos, sus emociones, y es un proceso y no es de un día al otro, y por eso que te necesitamos, y oramos, Señor, cada día, te buscaremos siempre tu voz, tu rostro, mi Señor, Padre,
Tú eres el que nos sustenta, tú eres nuestra providencia, mi Señor. Si en el trabajo nosotros hemos caído en gracia, es pura misericordia tuya, mi Señor. Si nos está yendo bien, Jehová, no es por saquémonos de nuestra mente que no es por nuestra fuerza, no es por la capacidad que tenemos, ni por más lindo que seamos. Señor, es que cuando nosotros nos sometemos a ti en el Espíritu, cuando andamos en ti, que queremos, lo que queremos es buscar tu rostro, Jehová. Tú te agradas y tú nos das gracia, mi Señor, contra los demás, porque se ve, porque es que tú tienes que ser primero en nuestras vidas, mi Señor, y todas las demás cosas caen sola. No podemos buscarlo de afuera por el bienestar de nosotros. Tú eres el primero, tú eres el centro, Jehová, de ti depende toda la cosa, mi Señor. Jehová, por favor, te lo pedimos en esta era. Jehová, que la iglesia te necesita más que nunca, mi Dios. Tu pueblo, Jehová, está andando a ciegas, mi Señor. Y ya no hay pastores andando de acuerdo a tu corazón, mi Señor. Pero te pido, Señor, mi Dios, que los pocos que hay, Señor, mi Dios, que sigamos fervientemente, Jehová, te lo pedimos, porque esto, Señor, mi Dios, depende de ti y queremos. Si hay algo que nosotros, que quizás tengamos mérito, es buscar tu rostro, mi Señor, porque tú lo haces todo, Padre, pero tú nos pones a participar y tú nos dices que te busquemos, Jehová, que tú seas el centro de todo, nuestro corazón primero, nosotros los varones en el hogar, que a medida que nosotros te vayamos poniendo en tu lugar, el hogar también se va viendo la imagen tuya, mi Señor. Cae sobre los niños, la esposa se somete, mi Señor, los niños se someten, Jehová, y se ve el Espíritu Santo haciendo la obra, Jehová. Es de la única manera en que nosotros podemos, Señor, echar para adelante. Y echar para adelante no necesariamente, no estoy hablando de economía ni nada de eso, sino vivir la vida en el Espíritu aquí, Padre, porque esa es la que necesitamos, Jehová. No es un buen trabajo, no es una buena casa, no es un buen vehículo, es que tú estés en tu trono, en nuestro corazón, mi Señor. Y ya todas las demás cosas caen solas, Jehová. Tú eres el que te encarga de todo, Jehová. Y eso te rogamos en esta hora para que tú nos ayudes a cumplir tu palabra, mi Dios. Vivir un día a la vez, Jehová. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor.